Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Cosmética Natural en la cual nos invita a Escuela Abierta. En la sesión de hoy, que corresponde a una cápsula, vamos a ver cómo elaborar jabones, pero con aceite reciclado, con aceite usado. De esta manera nos sale mucho más económico y lo podemos convertir en algún jabón biodegradable. Esta preparación nos va a servir para ocuparla para otras preparaciones que veremos en la siguiente cápsula. Así que vamos a ver. Vamos a empezar mencionando los beneficios que nos brinda este tipo de jabones. Primero, tenemos que son ingredientes 100% naturales. Nos referimos a que muchos de los jabones, muchos de los productos de limpieza que nosotros ocupamos a diario en nuestra piel y en nuestro hogar contienen muchos elementos que son tóxicos y que aparte generan un daño muy grave al medio ambiente. En este caso, nosotros estamos elaborando un producto biodegradable que no genera ningún daño, que no genera tóxico y le estamos dando una vida al medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos fritura, utilizamos el aceite, ¿qué hacemos? Después lo eliminamos muchas veces a través de las cañerías. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso a dónde va a dar? Va a dar al océano, va a dar al mar. Y eso va generando contaminación, porque el aceite no se degrada y contiene materiales que son dañinos para el medio ambiente. Entonces, en nuestra preparación nosotros estamos elaborando, estamos dándole una segunda vida a ese aceite usado y de esa manera la preparación es biodegradable, no genera daños al medio ambiente. Ese es el gran beneficio que nos da este tipo de jabones. En segundo lugar, nos brinda que se utiliza para limpieza del hogar. ¿A qué me refiero con esto? A que este jabón lo utilizamos, es como una especie de, si ustedes quieren verlo con una similitud, como una especie de jabón Popeye, ¿ya? Entonces se utiliza para lavado de ropa, lo podemos utilizar para limpiar superficie. En la próxima sesión vamos a ver cómo elaborar todo esto, estas preparaciones para limpieza del hogar en base al jabón que vamos a preparar en esta sesión. Así que en la próxima sesión vamos a ver eso, pero se ocupa sí mucho para limpieza del hogar, ahorrando mucho dinero. Y con eso nos relacionamos con el tercer beneficio, que son económicos y fáciles de hacer. Esto es una alternativa muy económica que nos ahorra el comprar detergente, nos ahorra el comprar el lavalosa, y más ahora con el tema de la pandemia, que tenemos que estar limpiando superficie, desinfectando bolsas. Entonces, con eso nos ahorramos mucho dinero porque necesitamos solo pocos ingredientes y son de bajo costo monetario. Fáciles de hacer porque si a través de, cuando ya terminemos esta sesión, se van a dar cuenta de que en realidad son sencillos de preparar con las medidas de seguridad necesarias, ¿ya? No requieren envase, no contaminamos el medio ambiente con plástico, no contribuimos a generar más residuos, no dañamos, no contaminamos, no requieren envase, podemos irlos renovando, los podemos ir guardando en diferentes lugares, pero no generamos residuos plásticos. Y son completamente personalizados. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos ponerle aroma, se pueden poner color, podemos hacerlos con moldes diferentes, como lo que hicimos la semana pasada, también. Entonces son personalizados según los gustos que nosotros queremos en nuestro hogar, ¿ya? Así que nos brinda muchos beneficios que son muy importantes, especialmente en la situación actual que estamos viviendo. Así que, muy, para entender un poco sobre cómo es la elaboración de los jabones, necesitamos tener algo claro, que es el pH. ¿Ya? Acá no quiero confundirlos mucho sobre los detalles de esto, pero el pH es una medida que se utiliza para medir un parámetro de los alimentos y también de los elementos químicos. ¿Y por qué nos sirve en este caso? Porque ustedes han escuchado cuando nombran un jabón o un champú que es hipoalergénico o que es de pH neutro, es porque no hace daño ni a la piel y no genera, no genera ningún perjuicio hacia el ser humano. Entonces, entendiendo un poco el pH, acá ustedes lo pueden ver con diferentes colores, hay escalas para medir pH. A nosotros en lo que nos interesa es el número 7. El número 7, si ustedes lo ven ahí en la pantalla, el número 7 indica el pH neutro. Cuando venden champú, venden jabones que son hipoalergénicos, eso quiere decir que tiene pH 7. El 7 es nuestro pH indicado para todo eso. Si nosotros, por el contrario, vamos bajando en la escala, vamos disminuyendo al 6, al 5, cada vez que va bajando de número se va volviendo más ácido. Por ahí se va volviendo más ácido, vamos teniendo el jabón, vamos teniendo la Coca-Cola y elementos mucho, mucho más ácidos, ya que también genera daño.
Y por el contrario, si del 7 vamos aumentando al 8, al 9, vamos teniendo elementos que son alcalinos, que son pH más básicos, que también en el extremo pueden generar daño. Entonces lo que nosotros queremos hacer es obtener un pH neutro. Esos son los elementos que no nos generan daños. Cuando nombramos, nuevamente les repito, que son hipoalergénicos, que son neutros, se refiere a que son pH 7. Entonces, lo básico para elaborar un jabón es que nosotros mezclamos grasa, la mezclamos con soda cáustica, más adelante les voy a nombrar, les vamos a explicar en detalle esto, y con eso se genera el jabón. Me devuelvo un poco acá a la escala de pH para nombrar cómo se hace el jabón. Los jabones se hacen porque mezclamos un elemento que está muy al lado naranjo, está muy ácido, lo mezclamos con un elemento que es muy alcalino, que está al otro lado. Entonces mezclamos estos dos extremos de la tabla, mezclamos algo muy ácido con algo muy básico, lo mezclamos y en conjunto van a generar una reacción que nos da algo con pH neutro, que nos da algo con un pH 7 y nos genera el jabón, ¿ya? Acá lo que nosotros mezclamos son grasas. Ustedes sabían que en la antigüedad los jabones se realizaban en la antigua Grecia con grasa de animal y lo mezclaban con carbón. Entonces ahí fueron probando y hoy en la actualidad los jabones, cómo se fabrican? Mezclando grasas. Pueden ser grasas animales, sí. En este caso se utilizan más los aceites. Y en este caso nosotros vamos a utilizar aceite usado. Se mezcla con algo que sea muy alcalino, en este caso un elemento muy alcalino en la soda cáustica. Y cuando se mezclan estos dos elementos forma el jabón. ¿Ya? Entonces así obtenemos simplemente mezclando los ingredientes. Y yo les nombraba al principio que este producto era muy económico de realizar porque solo necesitamos 3 ingredientes. Con 3 ingredientes logramos hacer jabón. Necesitamos primero aceite reciclado. El aceite reciclado es el aceite que nosotros ocupamos para freír, si se fríe carne, se fríen papas, para todo tipo de fritura. Nosotros vamos guardando ese aceite. Una vez frío lo vamos guardando. Yo en mi casa lo guardo en bidones grandes, voy guardando el aceite y ese aceite lo mantenemos. Si ustedes buscan en internet o en tutoriales van a decir que solo puede ser con aceite de oliva. En realidad eso es bien poco probable porque nadie utiliza el aceite de oliva para freír. Eh, no hay problema en que sea aceite de maravilla, aceite de girasol, ya en base, este jabón que vamos a preparar el día de hoy está hecho con ese aceite que ocupamos para freír, aceite vegetal, aceite de maravilla. Así que todo ese aceite reciclado ustedes lo guardan y lo van juntando y de esa manera vamos elaborando jabones y van ahorrando mucho dinero para comprar otros productos, ¿ya? El segundo ingrediente que necesitamos es agua destilada. Se ocupa agua destilada o agua desmineralizada. ¿Por qué? Porque el agua de llave o el agua que ocupamos de bidón igual contiene algunos minerales que ya tienen un pH. El agua destilada, en cambio, tiene pH neutro, entonces no va a afectar la preparación que vamos a hacer. Por eso se ocupa el agua destilada. Y el tercer ingrediente es la soda cáustica, ¿ya? La soda cáustica se utiliza la que venden normalmente en ferreterías, la venden en otros lugares también para elaborar estos productos. Las tiendas que yo les dejé escrita en la sesión anterior también venden soda cáustica. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo soda cáustica si es tan dañina y sale el símbolo de peligro? Pero con esto se ha hecho los jabones desde siempre. Si ustedes van a alguna feria artesanal o compran unos productos que son carísimos con jabones artesanales, están hechos con soda cáustica. Pero ojo que cuando el producto da resultado, cuando nosotros ya pasamos todo el proceso y elaboramos el jabón, no es un jabón de soda cáustica. La soda cáustica se ocupa como elemento que genera una reacción química que forma el jabón, pero no genera ningún daño, no hay ningún impedimento con que la utilicemos, ¿ya? Simplemente se forma con la soda cáustica que ha mezclado, genera una reacción que se forma el jabón. Bueno, y acá ven el símbolo de precaución que indica que hay que tener mucho cuidado con la soda cáustica. La soda cáustica
como se ve acá en la imagen, ¿para qué se ocupa? Ustedes la deben haber ocupado, la deben haber escuchado. ¿Y para qué la ocupan? Yo lo sé. Para destapar cañerías, para eso se ocupa. Y si ustedes la han ocupado para limpiar hogar, para destapar cañería, o han escuchado la soda cáustica, van a saber algo, que es tóxica, que hay que tener cuidado, y que no se y que genera mucho vapor, que puede ser tóxico. Y más de alguna persona la debe haber olido por ahí y debe haberse dado cuenta de lo fuerte que es. Por lo tanto, con esto hay que tener mucha precaución. Estos jabones no se pueden elaborar con niños cerca, hay que tener precaución al manejar la soda cáustica. No es como lo que elaboramos en la sesión anterior. En la sesión anterior eran jabones fáciles de hacer, que incluso se pueden hacer con los niños cerca, los niños podemos ayudarlos para que fabriquen unos jabones a su gusto. En esta ocasión, no. ¿Ya? Esta ocasión tenemos que tener la precaución necesaria porque la soda cáustica es un elemento que es tóxico, que puede causar daño y genera, como se ve en la imagen, quemaduras. La soda cáustica es genera quemaduras muy fuertes, ¿ya? Y genera vapores, y los vapores también generan quemaduras. Por eso no podemos estar cerca de los vapores ni inhalarlos porque son tóxicos, ¿ya? Genera quemaduras que son muy fuertes, por eso necesitamos elementos de seguridad que vamos a ver. Bueno, con respecto a los materiales, acá podemos ver varias cosas que necesitamos para realizar estos jabones. En primer lugar, necesitamos olla. La olla puede ser de acero inoxidable, de cerámica, no puede ser de estas ollas que son de aluminio, ya las que son de aluminio donde se preparaba el arroz antes. Esta olla de aluminio no, porque el aluminio se va liberando y puede quedar en la mezcla, ya entonces tiene que ser de acero inoxidable. Necesitamos una cuchara o, como se ve en la imagen, una espátula de silicona, eh, algo para revolver. Necesitamos también, o puede ser palitos de helado, cucharas de madera también. Necesitamos también moldes, moldes como lo que ocupamos para hacer los jabones anteriores. Pueden ser moldes de silicona o pueden ser moldes normales de plástico o pueden ser moldes que compremos para hacer queques, porque acá estos jabones se hacen de más cantidad, o sea, generalmente se hacen de kilo, de medio kilo, así que podemos ocupar moldes más grandes. Sí, la precaución que hay que tener obviamente es que si el molde lo ocupamos para hacer jabones, quede para hacer jabones. Después no podemos hacer un cake en ese mismo molde, ¿ya? Necesitamos también acá una cocina, necesitamos alguna cocinilla, cocina, algo para poder calentar nuestra mezcla. Necesitamos una batidora, acá se ve como un estilo de mini pimer. Y nuevamente, si nosotros la ocupamos para hacer jabones, tiene que quedar para hacer jabones, porque por más que la lavemos va a quedar algo de la mezcla y después la comida puede quedarse contaminada. ¿Ya? Así que necesitamos algo, una batidora de mano. Acá también puse un termómetro. Son estos termómetros de cocina, ¿ya? Que venden en las tiendas de cocina. Generalmente yo tengo uno que me costó 2.000 pesos, también algunos los venden en la feria. Y lo más importante, como ya lo habíamos visto anteriormente, que vamos a ocupar soda cáustica. Y la soda cáustica es bastante tóxica, por lo tanto necesitamos elementos de seguridad en todo momento para poder hacer nuestros jabones. ¿Cuáles son estos elementos de seguridad? Gafas protectoras, estos lentes que son para cubrir los ojos, para protegernos. Necesitamos mascarilla, bueno, ya debemos tener en nuestra casa, así que no sería nada nuevo. Y necesitamos también guantes. Guantes también para poder manipular todas las mezclas. Los guantes los tenemos que usar en todo momento, ¿ya? En todo momento tenemos que tener los guantes puestos. Y la mascarilla y los lentes es cuando manipulemos la soda cáustica más que nada. Bueno, aquí les voy a dar dos recetas, una por si tienen 1 kilo de aceite usado y otra por si tienen medio kilo de aceite usado. Esta es, si ustedes tienen 1 kilo de aceite usado, necesitan ocupar 380 gramos de agua destilada y 150 gramos de soda cáustica. Ojo, es soda cáustica o sosa cáustica, es lo mismo, ¿ya? Ustedes lo van a encontrar con los dos nombres y se refiere a lo mismo. Estos elementos es súper importante que no los pueden cambiar, son esas cantidades, son 380 gramos de agua destilada, 150 gramos de soda cáustica y 1 kilo de aceite usado. Tienen que ser esa cantidad sí o sí, no pueden variar. Por eso es necesario pesar los ingredientes con estas pesas de cocina. Porque si varían los ingredientes puede que no nos resulte nada, puede que se corte la mezcla o puede que quede un resto de soda cáustica en el jabón.
Y recuerden que cuando nosotros mezclamos la soda cáustica, lo mezclamos con el aceite, la reacción que se genera es que ya no queda soda cáustica. Se elimina por completo la soda cáustica. Entonces por eso pierde toxicidad y se genera el jabón. Pero si nosotros cambiamos estas cantidades que aparecen acá, puede quedar algún resto de soda cáustica y ya generaría daño. Ya, entonces es súper importante que respeten estas cantidades. Esta es para 1 kilo de aceite usado. Y esta es la receta por si tenemos medio kilo de aceite usado, 500 gramos de aceite. ¿Ya? En ese caso necesitamos 190 gramos de agua destilada y 75 gramos de sosa cáustica. De soda cáustica, recuerden que es lo mismo. Entonces, nuevamente les repito, tienen que respetar sí o sí estos valores. ¿Ya? Y en este caso, la preparación que yo voy a hacer hoy día la voy a hacer todas con medio kilo de aceite usado. Estos son los gramos que yo estoy utilizando. Pero de las dos formas, con las dos recetas, se preparan exactamente de la misma manera. Bueno, y ahora vamos a ver la preparación de este tipo de jabón. Primero los elementos de seguridad, guantes, mascarilla, si tenemos gafas de seguridad, pero los guantes y la mascarilla son esenciales. Pueden ser guantes de cualquier tipo, lo importante es que también sean resistentes, porque a veces la soda cáustica es tan potente que si llega a salpicar, incluso puede deshacer los guantes, así que tengan cuidado con eso. Nuestro ingrediente principal acá es el aceite usado, aceite reciclado. Este aceite que ya hemos recolectado, lo importante que tenemos que hacer ahora es filtrarlo. Para eso tengo este tipo de colador que es de tela. Podemos ocupar ese o podemos ocupar algún colador de malla normal. Lo ideal es que sea lo más pequeño posible, idealmente de tela. Si ustedes no tienen este tipo de colador, puede ser un pedazo de gasa, puede ser de estos pañales que se ocupan de tela de bebé, o puede ser incluso con servilletas, y hay que tener mucho cuidado porque se va a deshacer. Entonces lo ideal es hacerlo con gasa. Este es un proceso que es un poco lento, el aceite se demora en pasar, pero es sumamente importante porque el aceite tiene que quedar limpio sin ningún residuo, sin ninguna parte de comida, ningún residuo que no haya quedado en el sartén, así que esta filtración tiene que ser muy, muy a conciencia. De hecho, si queda algún resto, tenemos que filtrarlo nuevamente. Filtrarlo las veces que sea necesario para que quede completamente limpio. Una vez ya logramos tener la medida indicada del aceite reciclado y filtrado, en este caso en medio kilo, lo que tenemos que hacer es comprobar que no haya quedado ningún tipo de residuo para verificar si es necesario hacer una segunda filtración o no. En este caso, si logran ver, quedó completamente limpio y despejado. Así es como tiene que quedar. Teniendo listo ya nuestro aceite usado, pasamos al segundo ingrediente que es el agua destilada. Esta agua destilada tenemos que pesarla para tener la medida indicada. Recuerden que la medida y los gramos son sumamente importantes.
Luego tenemos que pesar el tercer ingrediente, que es la soda cáustica. Precaución, usar guante al pesarla. La soda cáustica la venden en escamas y la venden en perlas. Recomiendo las perlas porque son más fáciles de disolver. Es generalmente la que venden en todos lados. Entonces tenemos los 3 ingredientes necesarios para realizar el jabón. Ya los tenemos pesados por separado. Eso es lo importante. Tenemos en primer lugar la soda cáustica, que es en perlas, un polvito muy fino. En segundo lugar tenemos pesada el agua destilada. Y por último el aceite reciclado, el aceite usado que ya hemos filtrado. Ahora lo que vamos a hacer es juntar el agua destilada con la soda cáustica. Antes de hacer esto necesitamos otro elemento de seguridad, guante, nos ponemos la mascarilla y si es posible los lentes de seguridad. Ojo, acá quiero mencionar algo súper importante, que es la soda cáustica la que se vierte en el agua, nunca al revés, ¿ya? No podemos echarle el agua a la soda cáustica, porque si no salpica la mezcla y nos vamos a quedar con quemaduras. Nos puede salpicar a la cara, puede salpicar a cualquier lado y vamos a generar quemadura. Es por eso que se mezcla la soda, el polvito se echa al agua. Eso es súper importante, nunca se equivoquen. Recuerden, jamás el agua a la soda, sino que el polvito, la soda, se echa al agua. Así que ojo con eso, sumamente importante. Entonces, como ya lo mencionamos, las perlitas, la soda cáustica se incorpora, se vierte sobre el agua destilada. Si se dan cuenta, no hay salpicadura, no genera nada, así que tenemos que incorporarla de manera suave. Incorporamos todo lo que hay en el frasco. Y si se dan cuenta, el agua queda blanca y la soda cáustica tiende a irse hacia abajo, tiende a concharse. Así que luego de juntarlo tenemos que empezar a revolver para disolver estas perlas, para que se demore menos tiempo. Es aquí cuando, si se dan cuenta, empieza a subir la temperatura. El vaso se empieza a llenar de vapor porque empieza a subir muy fuerte. Así que aquí tenemos que alejar nuestro rostro porque genera vapor y lo llevamos al exterior de ser posible. Yo aquí me lo llevo. Mientras la soda cáustica se está calentando, está generando vapores, nosotros tenemos nuestro aceite reciclado, lo tomamos y lo tenemos que llevar a calentar. En una olla, recuerden, preferiblemente de acero inoxidable, vertemos nuestro aceite reciclado y lo calentamos. Lo calentamos a fuego muy lento para alcanzar la temperatura adecuada. Estos son los típicos termómetros que existen de cocina. Lo ponemos sobre el aceite para que vayamos verificando la temperatura. La temperatura tiene que alcanzar entre unos 45 a 70 grados aproximadamente. Una vez ya se ha calentado, tenemos la temperatura. Una vez tenemos la temperatura, sacamos la olla del fuego y tenemos que verificar que la mezcla con soda cáustica también esté a una temperatura similar. Acá traje nuevamente nuestra mezcla con soda cáustica. Si se dan cuenta, está transparente porque ya se disolvió por completo la soda cáustica. Aún así sigue generando un poco de vapor, así que seguir usando la mascarilla. Acá yo tomo la temperatura y tiene que estar similar a la del aceite. Entonces procedemos a poner la batidora sobre el aceite y ahí es cuando vertemos el agua con la soda cáustica, la vertemos sobre esta mezcla, sobre el aceite. La vertemos por completo con cuidado para que no salpique. Revolvemos un poco y a batir.
Debemos ir batiendo, si se dan cuenta que está muy líquido, pero ya por lo menos no se cortó y va a seguir batiendo. Se dan cuenta que acá ya la textura ya no está tan líquida, está un poco, no llega a espesar por completo, pero sí va dejando rastro. Uno la mueve y deja una línea, deja un rastro sobre la mezcla. Ahí ya se encuentra lista. Ojo que cuando ocupamos la batidora siempre sea potencia baja. Cuando ya tenemos nuestra mezcla, tenemos que proceder a enmoldar. Podemos enmoldar en moldes de kilo, que también son más grandes, o en los moldes que nosotros elijamos. Lo mismo que ocupamos para los jabones de glicerina, nos sirven acá. Se deben moldar de inmediato porque la mezcla después va a empezar a endurecer, va a empezar a pegarse en la olla. Así que es importante que enmoldemos rápidamente y un consejo es que luego laven la olla de inmediato porque si no la mezcla endurece y después queda todo pegado. Si se dan cuenta aquí la mezcla ya se estaba poniendo más espesa, se estaba endureciendo. Acá están nuestros jabones enmoldados y cuando están listos esperamos de 1 a 2 días hasta que endurezcan por completo. Aquí la magia de la tecnología, ya pasaron, en este caso yo dejé pasar un día y la mezcla ya endureció y así podemos desmoldarlo. De esa forma quedan los jabones, si se dan cuenta quedan blancos, quedan lisos. Nadie podría decir que fueron fabricados a partir de aceite usado. Es muy fácil de desmoldarlo y de forma quedan la verdad que quedan muy bonitos. Aquí yo le había dicho al principio que es sumamente importante el pH. Estas son tiritas que miden el pH. Estas las venden en cualquier lugar, en cualquier farmacia. Estas yo simplemente los voy a medir para que ustedes vean cómo queda. Y el pH se mide con los mismos colores, si se dan cuenta, los mismos colores que yo le había mostrado, siendo pH neutro más un verde, los naranjos son más ácidos y los ya más alcalinos los azules y morados. Acá tengo un recipiente con agua, tiene que ser sí agua destilada, porque el agua de llave y el agua de bidón ya tiene un pH que cambia un poco, por lo tanto no va a ser tan certera nuestra medición, así que el agua destilada sería lo más adecuado. Mojamos el jabón, tenemos que humedecerlo
y tomamos una de estas tiritas de papel para medir el pH. Y si se dan cuenta, queda morada. ¿Y cuál era el pH adecuado? Era más o menos el verde, el pH neutro, el pH 7. Ahora la tirita quedó completamente morada, entonces eso quiere decir que nuestro jabón todavía no está listo. Es decir, todavía tiene soda cáustica. Por lo tanto, no podemos ocuparlo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro jabón? Esperar 40 días. Sí, esto es lo necesario para poder ocupar el jabón, porque el pH todavía está en la parte morada. Tenemos que esperar que llegue a la parte verde. Esto pasa en esos 40 días que debemos esperar. En esos 40 días aparece una reacción química que llega a esa fecha con pH neutro, con pH 7. Ahora yo entiendo perfectamente que 40 días a lo mejor es esperar mucho. Hay personas que no tienen paciencia, así que les voy a mostrar una segunda forma de preparación en la cual no tienes que esperar los 40 días. ¿Ya? La primera preparación pasada era con los 40 días y ahora vamos a ver la segunda forma de preparación. También con medio kilo, ocupamos los mismos ingredientes, necesitamos nuestro aceite usado, nuestro aceite reciclado y ¿qué tenemos que hacer? Filtrarlo, tenemos que colarlo para que no queden residuos de comida, no quede sucio. Así que igual que la versión anterior, tenemos que filtrarlo. Cuando ya lo tenemos completamente limpio, lo revisamos, tenemos que hacer nuestra otra mezcla que lleva agua destilada, la pesamos y en otro frasco que debemos pesar la soda cáustica. Teniendo ya las medidas, tenemos que proceder a mezclarlo. Como lo vamos a mezclar, necesito la mascarilla, necesito los guantes y recuerden, siempre se vierte la soda cáustica, el polvito, en el agua con cuidado para que no salpique. Acá lo vertemos y si se dan cuenta yo atrás tengo la puerta abierta porque necesitamos ventilación y si es posible dejarlo en el exterior para que los vapores salgan. Luego tenemos que remover para que se disuelva de manera más fácil y no se aconche la soda cáustica. Y si se dan cuenta hay que alejar el cuerpo, hay que alejar la cara porque los vapores que salen también queman. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden llegar a quemar los ojos. Por eso es importante las gafas. Así que ustedes alejan el cuerpo y en este caso yo lo saco. Lo saco al patio, al exterior, al jardín, a cualquier lugar. Y mientras la soda sigue calentándose, sigue generando vapores, el aceite reciclado que ya filtramos lo ponemos en una olla. Recuerden que no debe ser olla de aluminio porque el aluminio va despegándose y puede cambiar el aspecto, puede generar reacciones con nuestro aceite. Así que si es posible, olla de acero inoxidable, de cerámica, pero que no sea de aluminio. Este aceite ya lo tenemos en la olla. ¿Qué debemos hacer? Calentarlo. Lo dejamos calentando a fuego muy bajo, esperando que suba la temperatura. Y mientras se está calentando, esto es un proceso rápido, ya no es muy demoroso, pero nosotros tenemos que estar muy pendientes de ir revisando el aceite y también de ir revisando la soda cáustica. Si queda conchado, seguir revolviendo y también ir verificando la temperatura de la soda, porque recuerden que tienen que estar tanto el aceite como la soda a temperaturas similares.
entre 45 a 70 grados, si es posible, entre 60 y 70. Y si se dan cuenta en el termómetro, yo ya llegué a los 65 grados, así que ya una temperatura adecuada. En ese momento lo puedo sacar del fuego para que no siga subiendo la temperatura. Recuerden que no debe llegar a hervir. Y tengo que partir a revisar la soda cáustica. Si se dan cuenta, aquí ya está transparente, significa que ya se disolvió por completo y solo tengo que revisar la temperatura. Revisando la temperatura, ya también tengo alrededor de 65 grados, así que están a temperaturas parecidas, están iguales, entonces ya puedo mezclarlos. Recuerden, incorporo primero la batidora y a la mezcla, siempre a la olla del aceite yo le agrego la soda cáustica, nunca al revés. La soda cáustica la agrego entonces al aceite de manera lenta para que no salpique, siempre con guantes, vuelvo a recordar, y a batir, y como ya lo mencioné anteriormente, a baja potencia. Acá lo importante es que la mezcla se una. Si se dan cuenta, nosotros estamos mezclando agua con aceite. Entonces esto tiende, si ustedes mezclan agua con aceite, se separa. Eso es lo que no tiene que pasar acá. Si eso llega a aparecer, se nos cortó la mezcla. Por eso la temperatura tiene que estar más o menos parecida, para evitar eso. Si la mezcla se une y queda de esa manera en que se ve en la pantalla, significa que está bien. Llegamos a la traza y tienen que seguir batiendo hasta que vaya espesando un poquito. Si ustedes quieren la mezcla más espesa, pueden seguir batiendo y van a llegar a ese espesor. Cuando ya está completamente unido y yo al batirlo va dejando una huella, una línea, acá es donde hay un cambio con respecto a la preparación anterior. Yo nuevamente lo llevo a fuego. Tiene que estar la cocina en lo mínimo. Acá en este momento estoy ocupando una cocina eléctrica y la tengo también en lo mínimo. Y bato nuevamente a baja potencia. Recuerden, sobre el fuego. Esta es la variación principal con respecto a la primera preparación que hicimos. Es que aquí seguimos manteniendo la mezcla en el fuego. El anterior en esta etapa ya estaba listo. Nosotros lo moldamos y estaba listo. En esta ocasión no. Aquí estamos recién en la mitad del proceso. Sacamos la batidora, verificamos que revolvemos una última vez y tenemos que tapar la olla. Una vez tapada la olla tenemos que esperar 30 minutos. Esto es aproximado, ya unos 30 minutos a una hora a fuego despacio. Acá yo lo abrí, idealmente tienen que estarlo revisando a cada momento porque en algunas veces llega a subir demasiado la preparación. Puede salir de la olla, por eso ocupar ollas que sean también más altas, que sean grandes. Acá yo esperé media hora y si se dan cuenta que todavía quedan unas partes sólidas que parecen una especie de mantequilla. Entonces hay que revolver. Todo este proceso tarda alrededor de 2 horas, entre que estamos al fuego, revisando, revolviendo, puede demorar de 1 a 2 horas, ¿ya? Lo importante es que tenemos que estar cerca de la olla, lamentablemente no podemos dejarla sola, porque en cualquier momento puede subir la mezcla, tenemos que estar revisando, revolviendo.
¿Para qué es este proceso? Para que no quede soda cáustica. Este el proceso de saponificación lo estamos realizando aquí. En el proceso anterior se decía de manera natural, esperando los 40 días, aquí estamos acelerando ese proceso. Lo estamos acelerando por calor. Volvemos a tapar la olla y esperamos entre 20 a 30 minutos nuevamente. Tenemos que volver a revolver. Acá todavía me quedan unas especies más, unos colores más claros. Acá no se logra ver muy bien en la pantalla, pero quedaban unas partes de otros colores, algunas partes más oscuras, otras partes más claras. Así que tenía que revolver y volver a tapar. Aquí sí yo me daba cuenta que estaba cerca. ¿Por qué? Porque la textura ya está mucho más espesa. Y tiene que estar más o menos de ese color. Acá se vuelve a tapar y volvemos a esperar. Aquí yo esperé alrededor de unos 10 minutos, por eso es importante estarlo vigilando a cada momento. Y aquí me di cuenta que ya estaba todo de manera uniforme, estaba todo del mismo color. Si se dan cuenta, la textura que buscamos, que tiene que quedar, es como un puré. Es un puré de papa. Cuando logramos nosotros esa textura, significa que ya está bien. Esto, como les decía, puede demorar entre 1 a 2 horas, por eso es importante estarlo revisando. Ahora, si ustedes quieren, pueden agregar algún aroma. En este caso, yo agrego aroma, lo prefiero de esa manera. Esto es absolutamente de manera personalizada, ustedes pueden agregarlo o pueden no hacerlo, dependiendo para qué lo van a ocupar. Yo le agrego un poco, hay que revolver bien, incorporar bien. Cuando sacamos la olla del fuego tenemos que trabajar sí de manera rápida, porque se empieza a endurecer muy rápido esta mezcla, empieza a pegarse de forma muy rápida, así que hay que hacerlo todo de forma rápida. Si se dan cuenta, esto es como un puré de papa, yo les decía, queda con esa textura y luego lo enmoldamos. Esta mezcla sí yo les recomiendo ocuparla en moldes grandes, como ese molde que tengo ahí, que es un molde de kilo. Si tienen unos moldes de estos típicos de silicona de kilo o estos moldes de queque, tal vez le tienen que incorporar algo así para que no se peguen esa vez. Pero esta mezcla, como es más espesa, es como el puré de papa, tienen que golpear el molde y cuesta mucho más enmoldarla. No podemos ocupar moldes muy bonitos porque no van a quedar, ¿ya? Esa es la desventaja que existe con la preparación anterior. La preparación anterior, si se dieron cuenta, quedaba más líquida y podíamos moldarla en esos moldes pequeños. Esta no, esta cuesta mucho más porque es mucho más espesa. Entonces cuesta que quede lisa, cuesta que quede en algún molde con mucho relieve. Si tiene el molde mucho diseño, el diseño dudo que quede. Entonces tiene que ser, por eso se opta por moldes grandes que sean lisos. Golpear de vez en cuando el molde para que se unifique bien la mezcla. Y si se dan cuenta, empieza a endurecerse de inmediato. Ya se pegó en la olla, se está pegando en la espátula. Así que el enmoldar tiene que ser de manera inmediata. Cuando ya está listo el enmoldado, tenemos que esperar de 1 a 2 días para que se solidifique, para que quede duro. Acá milagrosamente ya pasó un día y la mezcla ya está dura. La tocamos, no está dura como palo, pero sí está lo suficientemente dura para desmoldarlo. Acá recuerden, yo preparé con medio kilo de aceite y al sacarlo ya queda sólido. Si se dan cuenta, queda completamente de manera uniforme. Y luego tenemos que cortarlo en pastilla. En pastilla se dice como estos
estos cuadraditos que quedan los jabones. Con algún cuchillo, con cualquier cosa, procedemos a cortarlo. Y está listo nuestro jabón. Si se dan cuenta, queda de todas maneras, a pesar de que era difícil moldarlo, queda muy bonito, queda muy liso, quedan de forma más artesanal. Hay veces en que se busca que quede de esta manera, porque le da el toque que se está llevando hoy en día, que es el toque rústico, el toque artesanal. Y ahora nuevamente voy a medir el pH. Recuerden que esto se hace con agua destilada. Tengo que mojar el jabón. Acá si se dan cuenta lo ocupé poquísimo y ya me está generando espuma. Si se dan cuenta, genera mucha espuma, a pesar de que el aceite de maravilla, el aceite vegetal, son los que menos generan burbujas, pero si se dan cuenta, genera lo suficiente para que podamos llevar a cabo un buen jabón. Luego con la tirita de pH la medimos, tenemos que tocarlo con nuestras manos con las mismas burbujas, y si se dan cuenta queda verde. La vez anterior, ¿de qué color quedaba? Quedaba muy morado. Significaba que tenía un pH que no era el adecuado. En este caso ya se acerca al verde. Está entre un pH 7, 8, que ya es aceptable. De hecho, si ustedes no llegan completamente al pH 7, ustedes lo dejan reposar 3 días y va a bajar el pH a pH 7. Si se dan cuenta, ya está apto para uso. Este lo podemos ocupar de manera inmediata. Si se dan cuenta, genera mucha espuma. Este es como el típico jabón Popeye que se puede ocupar para lavar ropa, para superficie. En la próxima sesión vamos a ver de qué otra forma ocuparlo, pero en este momento ya está apto. Aquí está nuestro jabón. Si se dan cuenta, aquí genera espuma, está listo para uso. Bueno, finalizando ya esta sesión sobre elaboración de jabones con aceite reciclado, vamos a ir haciendo un resumen de la forma de elaboración, ¿ya? Entonces, recapitulando, tenemos distintas fases. La primera fase es la que tiene que ver con el agua y con la soda, y acá lo primero que tenemos que hacer es pesar los ingredientes. Pesamos el agua y pesamos la soda por separado. Pesamos el gramaje exacto, recuerden que no se pueden pasar por los gramos, y los tenemos separados, los pesamos y ahí pasamos al segundo paso. El segundo paso, ¿cuál es? Juntar. Se junta la soda con el agua. Y recuerden que les dije yo, ojo, se tiene que agregar la soda, las perlitas como se ven acá en la imagen, se debe echar al agua. Nunca al revés, porque si no salpica y genera quemaduras. Si nosotros seguimos todas las indicaciones, si nos ponemos guantes, si nos ponemos mascarilla, si seguimos esas indicaciones, se van a dar cuenta que no hay ningún peligro con la soda cáustica, siempre y cuando sigan estas indicaciones. La indicación es que tienen que echar las perlitas de soda al agua. Y ojo, algo sumamente importante, como dice acá, debe ser un frasco resistente al calor, porque la soda cáustica es corrosiva, es muy fuerte y sube mucho de temperatura, por lo tanto, si lo ponemos en algún frasco plástico, lo va a derretir. A mí me pasó una vez que lo puse en un frasco plástico que era muy resistente, pero aún así lo derritió y se cae todo y obviamente nos puede generar quemaduras. Entonces tiene que ser en un frasco de vidrio o puede ser en alguna olla también de acero inoxidable. Cuando ya lo tenemos mezclado, pasamos al tercer punto, que es remover. Removemos esta mezcla porque cuando ustedes ponen la soda en el agua va a quedar blanca y las perlas de la soda se va a acumular, se va a conchar hacia el fondo, entonces tenemos que revolver constantemente para que se vaya disolviendo la soda cáustica, que no se note que quedan perlitas, ¿ya? Entonces revolvemos hasta disolver la soda cáustica. Precaución nuevamente acá, cuando nosotros estamos revolviendo, tenemos que alejar la cara para que no oler, no tener cerca de nuestro rostro estos vapores, y tenemos que hacerlo preferentemente en lugares abiertos,
Como yo les decía en el video, yo los saco al patio y empiezo a revolver. Si ustedes no viven en departamento, no tienen oportunidad de sacarlo, pueden ocuparlo, pueden abrir ventanas, tenerlo cerca de algún lugar ventilado. Si tienen extractor de aire, pueden ocupar eso. Pero lo importante es dejarlo en algún lugar y nosotros correr nuestro rostro mientras se brotan estos vapores. Luego lo dejamos reposar. ¿Por qué? Porque la soda cáustica empieza a aumentar la temperatura, llega a aumentar hasta los 100 grados, llega a los 100 grados y luego empieza a bajar nuevamente. Entonces tenemos que dejarlo reposar para que alcanzar la temperatura adecuada. Y ojo aquí nuevamente porque se van liberando vapores que son tóxicos, así que hay que tener las precauciones indicadas. Bueno, y mientras la soda cáustica con el agua, esa mezcla que realizamos, empieza a bajar la temperatura, se empieza a enfriar, nosotros tenemos que seguir con los otros ingredientes, que son el aceite reciclado. El aceite reciclado lo pesamos, ya lo tenemos pesado, y luego pasamos a la segunda etapa, que es calentarlo. Lo calentamos a fuego muy lento para que se vaya calentando de a poquito, hasta que alcance entre 45 a 65 grados aproximadamente. ¿Ya? Nunca tiene que llegar a hervir ni nada de eso. Tenemos que llegar hasta esa temperatura y lo sacamos del fuego. Bueno, y ahora pasamos a la tercera fase de nuestra preparación. Tenemos que verificar que la soda cáustica esté entre 50 a 70 grados y los aceites también estén entre 50 y 70 grados, idealmente que los dos estén a temperaturas parecidas, porque si no se puede cortar. Cuando estas dos mezclas están a temperaturas similares, los tenemos que juntar. Vertemos la mezcla de soda cáustica, la echamos sobre los aceites, también nunca al revés para que no salpique, con cuidado. Y tenemos que pasar a la segunda etapa, que es batir con una batidora, con una mini pimer. Tenemos que batirla a baja potencia, de manera despacio, hasta que se logre la textura. Aquí lo que tenemos que lograr es que no se separe, porque si ustedes se dan cuenta, tenemos agua y aceite y se puede separar, se puede cortar. Tenemos que mezclar hasta que se logre la consistencia, hasta que se unan estas dos fases y quedo con una textura que no es espesa, pero sí deja una línea dentro de la mezcla, ¿ya? Eso es lo que tenemos que lograr. Dependiendo del aceite, esto se puede demorar más tiempo o menos tiempo. Si ustedes lo vieron en el video, esto no se demora más allá, entre 3 minutos como máximo, 3 a 5 minutos se debiese demorar si ocupamos estos aceites. Pero como les decía, lo importante es alcanzar eso que se llama traza, la traza indicada. Cuando ya alcanzamos esa textura, no se separó, pasamos a la otra etapa, que es enmoldar. Lo vertemos esta mezcla en algún molde de silicona o un molde, lo que nosotros queramos, y luego pasamos a la última etapa, que es reposar. Tenemos que esperar a que endurezca nuestro jabón hasta que se ponga duro, solidifique, y esto no es como los jabones de glicerina, que se demoraban alrededor de horas solamente. En este caso, con estos jabones son más difíciles de poder solidificar, por lo tanto tenemos que esperar entre 24, podemos esperar un día a 3 días hasta que esté duro y podamos desmoldarlo. Tenemos que esperar hasta que esté duro, porque si no, si intentamos desmoldarlo antes, se nos va a desarmar la mezcla, ¿ya? Por ejemplo, en esta época a mí me demoró, como yo le había dicho, un día en que se endureciera, en que solidificara, ¿ya? Pero eso es relativo, depende también de la temperatura ambiente que se encuentre en el momento. Así que puede demorar más o menos. Tenemos que esperar hasta que esté duro, y cuando ya está duro, los desmoldamos, los sacamos y en ese momento se corta al tiro en pastilla. En pastilla se dice que se separa en barritas, ¿ya? Esto, recuerden que se hace de esa manera, tenemos que hacerlo en ese momento, no se puede hacer después, porque si no después se pone demasiado duro, así que tenemos que cortarlo ahí cuando ya apenas lo sacamos. Importante, se lo he dicho muchas veces dentro del video, pero se lo voy a volver a repetir, importantísimos son los elementos de seguridad en todo momento que realizamos estos jabones, que son los guantes, las gafas de seguridad, las mascarillas, que son los elementos de protección para poder, acá yo nombro la lejía. ¿Qué es la lejía? Es la mezcla de soda cáustica con agua. A eso se le conoce como lejía. Entonces, como la soda cáustica genera estos vapores, sube de temperatura, genera quemadura, necesitamos trabajar con esto. Si ustedes siguen las indicaciones tal cual en el video, con los gramos necesarios, con la precaución de verter la soda al agua, y se ocupan guantes y mascarillas, se van a dar cuenta que no tienen problema.
Bueno, para finalizar, quiero agradecerle la participación y el interés por este ciclo de talleres, agradecerle también a todo el equipo de Escuelas Abiertas y nos veremos en la próxima sesión que se va a tratar sobre cómo utilizar estos jabones que elaboramos el día de hoy, pero para hacer productos de limpieza del hogar, como la balosa, para ocuparlos para lavar la ropa. Así que es una súper buena opción. No se lo pierdan, nos vemos.